para que sinteticen glucosa, pues ninguna, porque no existen las proteínas neuronales. Las proteínas siempre son las mismas, es decir, alanina, serina, tirosina, valina, tal, esas no son neuronales. Se dan cuenta que en la respuesta está implícita una gran mentira bien redactada, entonces venden. Por eso, siempre miren el trasfondo de la respuesta y verán qué tal. Miren la primera, lipasa. Uno sabe que la lipasa lo que metaboliza son grasas. ¿Almidones y carbohidratos? No. ¿Ven? Ahí es donde está, pero la respuesta sugería, uno la piensa rápido, la analiza y dice, no me como este cuento. Pero toca analizar si uno se come el cuento o no. Bien, seguimos con esto. Sangre en la orina o hemoglobina en la orina. Recuerden lo que les acabo de decir. Uno espera que en una muestra no aparezca sangre, porque pues no es normal que uno un buen día amanezca orinando sangre, eso no tiene ningún sentido. Sin embargo, se pueden aceptar hasta 4 o 5 células por campo cuando uno está pensando en eso. Ahora, la lesión renal puede tener dos marcadores y la tira reactiva se lo permite a uno. O la tira lee presencia de glóbulos rojos o la tira lee hemoglobina. Y miren la diferencia, si lo que hay es hemoglobina es porque hubo destrucción de glóbulos rojos. Eso es muy importante, si a uno como lo hicieron muchos de ustedes en el trabajo, si uno tiene un paciente con una esferocitosis hereditaria y hace hemólisis, pues uno espera que en el parcial de orina salga hemoglobina. Por esa razón, eso tiene mucho valor. Una cosa es orinar el glóbulo rojo y otra cosa es orinar la hemoglobina del glóbulo rojo. Por eso se hace la diferencia entre hematuria y hemoglobinuria. Y la primera gran causa, o las primeras gran causas de hematuria son esas 4 que ustedes están viendo ahí. Las glomerulopatías, todas tienen hematuria, todas. En mayor o menor grado, pero todas tienen hematuria. Las infecciones, altas o bajas. De hecho, las bajas, por ejemplo, la cistitis, a veces el diagnóstico es cistitis hemorrágica, porque es tanta la sangre que se pierde por esa vejiga inflamada que el paciente llega realmente preocupado. Sangre en la orina en abundante cantidad con mucho dolor. No se les olvide eso, las infecciones siempre producen hematuria, siempre hacen sangrar el tracto urinario. Las enfermedades autoinmunes, porque lesionan directamente membrana basal glomerular. Es una relación de causa-efecto. Y los cálculos. Cálculo que se respete mientras va bajando por la vía urinaria, la va rompiendo. Y a medida que la va rompiendo, pues va apareciendo la hematuria. Por eso esas 4 primeras son clásicas. Ya después de esas, entre hemofilia, anticoagulantes y ejercicio, teniendo en cuenta la alta tasa de uso de personas con anticoagulantes, recuerden eso. Toda persona que toma anticoagulantes, cuando uno la recibe en el consultorio, le tiene que preguntar, cuando se lava la boca le está sangrando, tiene epíxtasis muy seguido o está orinando con sangre. 3 preguntas obligatorias en toda persona que esté tomando anticoagulantes, porque eso de una vez los pone a ustedes en el rango de la realidad del paciente y no que se vayan a hacer una investigación de algo que no corresponde, ¿no? Que cataloguen como hematuria algo que realmente no es. Bien, y de hemoglobinuria, pues siempre que piensen en destrucciones masivas de glóbulos rojos, pues están las quemaduras, el aplastamiento, las transfusiones y las reacciones hemolíticas, también las 4 primeras. Las quemaduras extensas, en la medida extensas, no tanto en extensión como en profundidad, ¿no? Entre más profundas, por encima del grado 2, ya queman músculo, y eso se traduce en hemoglobinuria. Las reacciones transfusionales, pues son hemólisis puras, ahí sí pues, no hay nada que hacer. Casi que iguales a una reacción hemolítica. Entonces estas son importantes. Si yo administro soluciones hipotónicas, recuerden que ustedes nunca pueden colocar por una vena agua, no lo pueden hacer porque esa agüita empieza a entrar al vaso sanguíneo y los glóbulos rojos empiezan a estallarse. El mínimo para que un glóbulo rojo no se estalle es 0,9 por mil, solución salina normal, es decir, solución a 0,9 por mil, ese es el mínimo. Y si lo que van a colocar es glucosa, pues recuerden que
El agua con glucosa ya no es isotónica, ya no es hipotónica, perdón, sino que es isotónica. La glucosa le aporta el valor al agua para que no estalle los glóbulos rojos. De ahí que tengan cuidado con eso. Y recuerden que uno puede entrar en hemólisis tomando grandes cantidades de agua sin electrolitos. Por lo tanto, no lo hagan nunca. Siempre que tomen agua, pues si solamente se van a tomar una botellita de estas de 300 centímetros, esto es pura agua, esto es un veneno si uno se pasa de 1 litro de estas. Siempre es mejor que consuman agua con electrolitos. El agua sin electrolitos por encima de 1 litro, tomado rápidamente, ocasiona hemólisis y taponamiento renal. Y ya hay una descripción en Estados Unidos de una mamá que quiso entrar a un concurso para conseguirle al hijo un Xbox, y el concurso era tomar agua. La persona que más tomara agua, la señora se tomó 12 litros y se murió. El niño tiene Xbox, pero entonces piensen, porque eso fue real, y ahí salió una advertencia. De hecho, fue demandada la compañía que hizo la prueba y el niño está recibiendo una subvención de por vida. Eso hay que pensar. Nunca tomen soluciones hipotónicas y nunca se pasen de 1 litro. Todas las aguas que se tomen tienen que tener algo disuelto. Algo disuelto. Un poquito de azúcar, un poquito de sodio, un poquito de cloro, un poquito de calcio, un poquito de potasio. Échenle el poquito. Si no tienen para comprar aguas con esas, pues destapen la botellita y a eso échenle sal. Pero una pizca, ¿no? No tienen que echar una cucharada, porque tampoco. Una pizca de sal ya pone el agua en 0,8, 0,9 por mil. Pero no van a hacer hemólisis, porque es terrible. La mordedura de serpientes, porque destruye o glóbulos rojos o músculos. Eso sí, ténganlo en cuenta. Y las otras dos, pues, el infarto renal, no tengo que explicárselas, es muy claro. La última es muy rara y se produce por el frío. Pero es lo mismo, ¿no? Su nombre lo dice. Destrucción de glóbulos rojos por el frío. Bien. Proteínas ya sabemos que no deben aceptarse bajo ninguna circunstancia, salvo que estemos en este rango. Menos de 30 miligramos por gramo de creatinina. Si ustedes se dan cuenta, la mejor manera de evaluar una proteinuria es homologando la concentración de proteína con la concentración de creatinina, porque eso está midiendo la capacidad del riñón para mantener su membrana basal glomerular, eso, y los túbulos bien. Es nefrítico entre 30 y 299 microgramos minuto. Esto es microgramo minuto todo el tiempo, pero abajo está el equivalente en miligramos. Entonces, fíjense que casi siempre es lo mismo, ¿no? Si ustedes lo quieren poner a litros, toda persona que orine más de 3 gramos de proteínas en 24 horas tiene un síndrome nefrótico. Y eso se llama macroalbuminuria. Más de 3 gramos en 24 horas. Orinar entre 1.5 y 3 gramos en 24 horas se llama síndrome nefrítico. Y se considera todo el tiempo microalbuminuria. ¿Cuál es la diferencia? Cuando uno orina más de 3 gramos, está perdiendo las proteínas para transportar grasas, para transportar hierro, para fabricar inmunoglobulinas, es decir, se va a complicar. Una persona con macroalbuminuria tiene un cuadro clínico muy florido, de dislipidemia, infecciones a repetición, ascitis, edema en miembros inferiores, derrame pleural, derrame pericárdico. Bueno, esto es gravísimo porque no hay expresión oncótica. Se mantiene siempre la presión oncótica y no se alteran los perfiles, pero hay edema, por lo menos, y hay hipertensión. Es así. Y normal para ahí para atrás. Ahora, cuando uno mira las causas, son las más comunes siempre. La primera gran causa de glomerulonefritis, de albuminuria, es la glomerulonefritis. Ahora, la glomerulonefritis puede ser micro o la glomerulonefritis puede ser macro. Eso depende de la evolución, depende de cómo arranque la enfermedad, no es taxativo. Yo he tenido pacientes que arrancaron de una vez una glomerulonefritis post-estreptocóxica y arrancaron de una vez con macroalbuminuria y entraron en falla renal. Es decir, que el pronóstico ahí está en la cantidad de membrana basal glomerular que se daña. La diabetes es una gran destructora de glomérulos. Miligramo a miligramo de glucosa que pase por ahí en exceso, eso rompe la membrana basal, la destruye totalmente.
Por eso ahí está. Y las infecciones urinarias altas, que son las pielonefritis, siempre van a producir proteinuria. Ya ahí en adelante aparecen otras, dentro de las cuales yo les resalto estas dos: hipertensión arterial maligna y la toxemia del embarazo. Finalmente, la toxemia es un estado hipertensivo asociado con trastorno plaquetario en una mujer embarazada, que por la elevación de la tensión arterial y los fenómenos asociados va a convulsionar. Ese es el riesgo. Ahí. Pero siempre tengan en cuenta eso. Hipertensión arterial maligna es aquella hipertensión en la cual el paciente está tomando más de 3 medicamentos de grupos farmacológicos diferentes a su dosis más alta y la tensión no baja. A eso se le llama hipertensión maligna. 3 medicamentos de grupos diferentes a su dosis máxima y la tensión no baja. Y por supuesto, si le toman una biopsia, la media de los vasos tiene necrosis fibrilar o fibrinoide. La colagenosis siempre tiene proteinuria. Uno lo que tiene que valorar ahí es el daño renal, ¿no? Entonces, este es el indicador más importante de riñón, ténganlo en cuenta. Nunca se queden tranquilos si encuentran una proteinuria. De hecho, si ustedes encuentran proteinuria en el rango de microalbuminuria, la pueden devolver al mínimo posible. Nunca van a curar ese riñón, pero sí pueden mantener a un paciente orinando la mínima cantidad de proteína posible por muchos años. Se los garantizo porque tengo pacientes así. Entonces, si uno puede, al encontrar al paciente, colocarle el medicamento que corresponde, ustedes ven cómo esas proteinurias se estabilizan y comienzan a retroceder. Nunca van a volver a ser normales, pero son pacientes que después de 10 años se quedan orinando la misma cantidad de proteínas y la enfermedad no sigue progresando. Por eso vale la pena analizar con mucho juicio esto, porque realmente los pacientes tienen buen pronóstico si el médico es inteligente y sabe colocar los medicamentos que corresponden. Bien, azúcar en orina, pues obviamente no tiene que aparecer. Recuerden que el máximo tubular son 180 miligramos por decilitro, y las causas son las clásicas de diabetes, Cushing y acromegalia y lesión del sistema nervioso central. Porque las tres son hiperglicémicas a morir. Las tres. Por mecanismos de acción diferentes. Pero en las tres hay hiperglicemia. Por esa razón, tengan en cuenta eso. Yo les envío la clave de su evaluación de hoy, esta tarde, para que la tengan ahí en la mano y analicen eso. Pero miren la última causa de glucosa en orina, el consumo de ácido ascórbico. Aquí hubo una época, ya no tanto, porque por lo menos uno ya logró convencer a las mamás de que más que una pastilla de vitamina C, una naranja o una mandarina hacen el milagro de la misma manera. Pero antes aquí a todos los niños, por una propaganda muy curiosa que hubo, el niño iba saliendo para el colegio y la mamá le decía, para que no te dé gripa, ¡pum!, y le echaba la vitamina C. Y como eran dulces y un poquito efervescentes, mostraban al chino, después jugaba la risa botando babas llenas de espuma y riéndose, y decía que estaba protegido por su vitamina C. Eso lo único que nos trajo fue niños diabéticos, que realmente la carga de glucosa es monstruosa. Pero el mensaje es ese, ¿no? Nunca formulen vitamina C con azúcar. Ahora ya se consigue la vitamina C con edulcorantes o la vitamina C con sabores a vegetales, a hierbabuena y una cantidad de cosas locas que no elevan tanto la glucosa y que no van a poner en peligro al paciente. Yo nunca recomiendo tomar vitamina C. Una naranja diaria, eso se le va la mano en vitamina C. Y no hay necesidad de estar comprando cosas raras. Una naranja, una mandarina, un limoncito, una piña. Todas esas locuras tienen vitamina C. Entre más amarillo sea, o más verde sea, o más rojo sea, pues la carga de vitamina C es mayor. Bien. Cuerpos cetónicos. Recuerden que uno no tiene cuerpos cetónicos a menos de que no haya comido. Es decir, si una persona después de 8 horas no ha comido, no ha recibido nada, le tienen que aparecer cuerpos cetónicos. Vuelvo y les insisto, la única razón para que parezcan cuerpos cetónicos es que en el territorio porta no haya insulina. Y recuerden que para liberar la insulina, las células beta tienen que leer glucosa. Entonces, a la medida que las cifras de glucosa se cambian, se caigan mucho.
por debajo de 50 miligramos de cilitro o menos, que son hipoglicemias graves, pues el páncreas deja de producir insulina. Ahí es donde aparecen esos cuerpos cetónicos. Y están viendo las más importantes causas de elevación de cuerpos cetónicos, dentro de las cuales, pues, por supuesto, la diabetes siempre será la reina de esto, pero no todas las diabetes, sino los pacientes con cetoacidosis, ¿no? Los pacientes con cetoacidosis diabética. Recuerden que los pacientes hiperosmolares no hacen cuerpos cetónicos positivos, nunca. Entonces tienen que ser los cetoacidosis. Las personas que no comen, los anoréxicos, pues comen y luego se meten el dedo para vomitar, entonces realmente nunca alcanzan concentraciones de glucosa buenas. Las personas que tienen dietas de moda ahora, que coma harta grasa, que eso le da toda la energía del mundo y tal, y usted va a bajar de peso, eso no sirve para nada, pero bueno, eso es del mundo de los influencers. Hay muchas personas que se comen el cuento de alguien que no tiene ni idea de lo que escribe. Las personas con estrés, por eso la preguntita de las catecolaminas bloquean el ingreso de glucosa a la célula, porque bloquean los receptores GLUT4, entonces la insulina no puede actuar. Y dentro de los cuerpos cetónicos, esta noble causa, toda mamá que esté lactando está cetoacidótica porque la glucosa se la está llevando el chino. Pero bueno, el chino está creciendo y la mamá no se va a morir con toda seguridad. Bien, las mamás son casi que eternas. Estas dos son raras, la glucosuria renal y la enfermedad por almacenamiento de glucosa, entonces esas no. La presencia de nitrógenos en la orina, que son descompuestos a nitritos, siempre indica que hay bacterias en el tracto urinario. Y tienen que ser los que más descomponen nitratos a nitritos son los bacilos aerobios gram-negativos. Por eso esto es muy bueno para casi que pensar, cuando sale positivo uno sabe que el paciente tiene o una Escherichia coli o una pseudomonas, tiene que ser un gram negativo, un aerobio gram negativo. Y eso pues le ayuda a uno como a iniciar el tratamiento antes de que pueda salir un cultivo con antibiograma, ¿no? Pero eso es lo que indica la presencia de nitratos o nitritos, ya cuando las bacterias lo transforman, positivos en orina. Muy buenos cuando uno está con infecciones urinarias crónicas, como dice ahí, porque le permite evaluar si el tratamiento si sirvió o no. Y muy bueno, por ejemplo, en diabéticos, a ver si hay infecciones que son asintomáticas, ¿no? Y hay veces la glucosa del diabético no baja y uno le insiste con medicamentos y todo, pone en un parcial de orina y encuentra una infección silente. Trata la infección y la glicemia baja inmediatamente. Por esa razón, la utilidad ahí es muy importante. Siempre que aparezcan bilirrubinas, recuerden que las únicas bilirrubinas que se pueden orinar son las conjugadas. Entonces, si en la orina salen bilirrubinas, fue porque pasaron por el hígado y el hígado las conjugó y las logró pasar al intestino. Y estando en el intestino ya se reabsorbieron. Entonces, causas de bilirrubina en la orina, las hepatitis. Siempre, tengan en cuenta eso siempre. Las bilirrubinas indirectas no aparecen en el riñón, las únicas que aparecen son las directas. Entonces ya por lo menos uno sabe que una hiperbilirrubinemia directa va a aumentar también la excreción de bilirrubinas por orina. Ya lo otro es correlacionar la causa, ¿no? No quiere decir que uno con un parcial de orina busque la causa de una hepatitis, pero por lo menos le está confirmando a uno una idea, nada más. Y la presencia de urobilinógeno es cuando la bilirrubina es destruida o conjugada por las bacterias en el intestino. Entonces la tira reactiva me permite analizar la bilirrubina pura, es decir, la que las bacterias no han tocado, o aquellas en las cuales la bilirrubina ya fue tocada por las bacterias. Y también la causa de aumento del urobilinógeno en la hepatitis viral. De todas formas, esto solamente sirve para que ustedes, cuando vean eso, sepan que el paciente, por alguna razón, las bilirrubinas le están pasando al intestino o en alta cantidad o están quedándose mucho tiempo en el intestino, no están haciendo el tránsito normal.
Muchos de ustedes me colocaron esta, ¿no? Urobilinógeno positivo por estado hemolítico. Buenísimo, muy bueno. En el último trabajo que mandaron, muchos colocaron eso. Me pareció muy bueno. Eso dio puntos adicionales. De hecho, en estos trabajos hay mucha gente que sacó 4 con 2, que eso no es común, pero claro, en la medida que colocaron cosas tan bonitas, uno dice, ve. Bueno, de pronto fue que le pidieron el favor al ChatGPT que les hiciera la tarea, y pues claro, sale casi perfecta. A mí como me interesa es que el cerebro capte la idea, entonces funciona. Por favor, tengan en cuenta esto. Esto es muy importante. ¿Cómo hace uno a partir de pruebas para saber si una lesión renal es aguda o crónica? Tomando variables, ¿no? Entonces, mire, si uno mantiene una filtración renal aplicando esa formulita que yo les mostré, la de Crocov-Gold, si uno saca la filtración y está por debajo de 60 en los últimos 3 meses, eso es una insuficiencia renal crónica. Los últimos 3 meses. Pero si no es así, está aguda. Eso da diferencias. Si el paciente no tiene anemia, la lesión es aguda. Si el paciente ya tiene anemia, la lesión es crónica. Toda lesión renal con anemia ya lleva mucho tiempo y el riñón ya está severamente lesionado. Toda lesión renal sin anemia es aguda y tiene buen pronóstico dentro de los rangos normales, para que lo tengan siempre en cuenta. Oliguria con aumento de la creatinina diario y del BUN siempre es agudo. Todo paciente, acuérdense de las glomerulonefritis agudas: oliguria, hipertensión, edema, aumento de creatinina y aumento de BUN. Todas las agudas se comportan así. Y ya un paciente crónico que ya venga con cierto nivel, si le vuelve a empezar a subir es porque el crónico se agudizó. Él sabe que si no me hace caso, le pongo un dedo ahí. Cuando ustedes ya tengan estos datos, pidan siempre una ecografía renal. Si los riñones están pequeños ya la enfermedad renal crónica está sembrada. Pero si los riñones no han perdido su tamaño, es una lesión aguda o hay una enfermedad que está dañando el riñón. Diabetes, hipertensión, riñón poliquístico, linfoma, leucemias. Entonces, ¿qué datos le dicen a uno que una enfermedad renal ya está perdida y que ese paciente se fue a reemplazo renal? Que el riñón se achique, que el paciente siempre tenga anemia y que la tasa de filtración se caiga a 60. Riñón pequeño, tasa baja y anemia es un riñón crónico y es un riñón de mal pronóstico. Así es como nosotros evaluamos rápidamente un paciente, establecemos un pronóstico y le establecemos un plan. Cuando un paciente es crónico, establecer un plan de tratamiento, por ejemplo, filtraciones por debajo de 60, un plan de tratamiento ahí realmente no, hay que dar soporte, pero que uno sepa que ese paciente se va a mejorar. Es a veces mejor decirle a la familia: oiga, su familiar ya llegó a esta situación, yo lo voy a seguir manejando con estos medicamentos, les recomiendo que empiecen a buscar un donador. En Colombia conseguir un donador renal está en 5 a 7 años, que es lo que uno calcula que un riñón puede pasar de una tasa de 60 a una tasa de 15 o de 10 y entra en diálisis. Por eso cuando sus pacientes toquen estas tasas, uno habla con la familia y le dicen: hay que empezar a buscar un riñón y ojalá aparezca rápido. Bien. Y por último queda el sedimento urinario. ¿Qué hay en el sedimento? Pues en el sedimento uno encuentra lo que se precipita. Acuérdense que una cosa es la tira reactiva que me dice que hay sangre, que hay todo lo que sea, y otra es que yo cojo una muestra de la orina y la miro al microscopio, después de dejar precipitar todo lo que esa orina tenía. 95% es solvente, pero 5% es soluto. Entonces yo tengo que mirar el sedimento. ¿Qué hay en el sedimento? ¿Qué apareció ahí que me pueda servir? Y cosas valiosas en el sedimento están, entonces fíjense que ahí sí aparecen las células. Si ven que yo les hablaba ahorita que máximo 5 eritrocitos por campo. Si es en el sedimento, es decir, no con la tira, si es mirando el sedimento que es muy fiel, fíjense que yo ya no puedo pasar de 3 por campo.
Entonces, en la tira reactiva hasta 5, pero sedimento 3, es más estricto. Y la aparición de más de 3 glóbulos rojos en un campo de estos, o que los glóbulos rojos se compacten y formen un cilindro, como ese que están viendo ahí, que es que coge la forma del globo, del túbulo, pues de entrada, glomerulonefritis aguda, pielonefritis. Siempre es lo mismo. Por lo que yo les acabo de decir, uno no tiene por qué orinar orina. Y menos orinar sangre. Dios mío, borren la última parte. García dijo que uno no tenía que orinar. Uno no tiene que orinar sangre nunca. Eso no se puede pasar. Entonces, glomerulonefritis, pielonefritis, colagenosis y litiasis. Si ven que la lista siempre es la misma, esto es calcado. Y si uno se quiere salir de estas enfermedades que dañan directamente el riñón porque se producen en el riñón, la hipertensión arterial. La hipertensión arterial, las cifras tensionales, no las sistólicas, las diastólicas, sostenidas por encima de 95, dañan riñón, por encima de 95. Y el protocolo dice que uno debe colocar al paciente siempre por debajo de 140 a 90, en 85, en 80. Muy difícil, pero por eso, porque la hipertensión sí rompe de una vez con el ovillo glomerular. Ahí hay una muy rara, endocarditis, tuberculosis. Hay que tenerla siempre en cuenta, ¿no? Nosotros una vez tuvimos un caso de un paciente que nos orinaba mucha sangre y no le encontrábamos la causa, y hasta que llegó un internista y se lo presentamos en un CPC, en una correlación clínica, y él llegó y dijo, ¿ya descartaron tuberculosis? Todos nos miramos y dijimos, no habíamos pensado en tuberculosis. Una radiografía no tenía nada en el pulmón, entonces dijimos, bueno, no hicimos el oso. Hice una biopsia renal, tenía tuberculosis renal, qué oso. Y esa era la causa. Claro, le iniciaron isoniazida, streptomicina, etambutol y dejó de orinar sangre y nosotros quedamos como un cuerpo. A veces esos osos uno nunca los olvida en la vida, ¿no? Llamar a un experto para que una correlación clínico-patológica con 150 personas más le digan a uno, ¿usted por qué no pensó en esto? Se pone uno arrozudo. Entonces tengan en cuenta. Esas enfermedades dan sorpresitas. Bien, cilindros leucocitarios, miren que también es 1 a 4, yo les había dicho que hasta 5 con la tira reactiva. Aquí es hasta 4 en una muestra aislada, y siempre que encuentren leucocitos, pues las primeras causas son infecciosas. Infección en cualquier lugar del riñón, pielonefritis aguda, pielonefritis crónica, y la bendita que nunca se me va a olvidar, la tuberculosis. Porque ese día arrastraron conmigo hasta que les supo a bueno. Entonces, esas 4. Y para colme males, el caso clínico se presentó en el San Juan de Dios, rodeado de gente de la Universidad Nacional y de la Javeriana. Y un estúpido corpista fue y hizo el oso allá. Bueno, llevaba barra, pero nos tocó salir callados por la puerta de atrás y subirnos a un bus rápido, para que no nos hicieran mucho bullying. No lo hicieron, de todas formas. Entonces, siempre piensen en tuberculosis. Y este internista maravilloso, que después acabó siendo buen amigo mío, el doctor Jorge Restrepo Molina, siempre que me miraba me decía, nunca te olvides de la tuberculosis. Nunca te olvides. Y yo, no, profe, no se me va a volver a olvidar. ¿Cómo va la tuberculosis? Bien, profe, yo me la estudio todos los días. Y después de eso, el ejercicio intenso o la fiebre. Tengan en cuenta esas, ¿no? Infección, pielonefritis aguda crónica y la bendita, la tuberculosis. Y como él me decía, Jaime, este es un país de tuberculosis. ¿Cómo la va a ignorar si en el bus la tuberculosis viaja con usted? Paga el pasaje, le tose en la cara. ¿Verdad? Bien. Células epiteliales, 2. Pero miren esto, nunca se pueden formar cilindros de células epiteliales. Nunca. Y ese sí es un taxativo, nunca de los nunca. La presencia de células epiteliales siempre es o una glomerulonefritis o una necrosis tubular aguda. Ahí hay 2 rarísimas, pero estas 2 súper claras. Y si uno está orinando solo cilindros de células epiteliales, ese riñón se está muriendo a unas velocidades inmensas. Se va a perder. Por eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, células o cilindros nunca, acuérdense, nunca. Células hasta 2, es que no se acepta más. ¿Qué es la célula epitelial? Pues son las células de los túbulos, que se empiezan a desprender.
Si a uno le sale un cilindro es porque los túbulos se están quedando sin células, las están perdiendo, toda la cobertura. Nunca, nunca, nunca. Cilindros hialinos, pues, fíjense que aquí sí no dice célula hialina, sino ya es cilindros. Pueden salir hasta 2, porque son degeneraciones. Pero si comienzo a orinar cilindros hialinos, otra vez las mismas de siempre. Glomerulonefritis aguda, nefropatía diabética, hipertensión arterial y el bellísimo síndrome nefrótico, de más de 3 gramos en 24 horas. Que a veces, cuando uno dice todo orgulloso, diagnostiqué un síndrome nefrótico, pues no diagnosticó nada, porque ese es el nombre, pero hay que establecer la causa. Y las causas de síndrome nefrótico son como 30. Entonces, lo único que uno hizo fue alargar el tiempo de estudio del paciente hasta que de verdad encuentre la verdadera causa del famosísimo síndrome nefrótico, que destruye muy rápidamente un paciente por la pérdida de proteínas. Cilindros granulares son células degeneradas, y fíjense que son las mismas causas, pero estos son pacientes que están evolucionando hacia falla renal. Siempre, aquellos en los cuales la enfermedad no se ha logrado compensar y que por lo tanto ya va tiene un pronóstico reservado. Glomerulonefritis pero avanzada, pielo y necrosis tubular severa. Entonces, ¿qué cilindros lo deben poner a uno nervioso? Los cilindros de células epiteliales, los cilindros hialinos, los cilindros granulosos y por supuesto los que vienen ahorita, que son los serios, que son los cilindros de la falla renal, y que ya no, con los cuales pues ya no se puede hacer nada. Estos, uno nunca debe encontrar esos, nunca. Y cuando aparecen es porque el paciente ya llegó a la falla. Y por lo tanto, pues el pronóstico es malísimo. Ahí ya lo que uno tiene que ver es con cuántos riñones está ese paciente antes de conseguir un reemplacito o alguna cosa de esas. Uno nunca debe orinar grasa, ¿no? Nunca. Pero si la está orinando, pues lo que hay que tratar es la dislipidemia. Afortunadamente, eso sí, actualmente por los patrones de infarto agudo del miocardio y todo eso, pues las dislipidemias se estudian mucho antes de que aparezca lesión renal por la cantidad de grasa que se está perdiendo. Y cristales, seguramente ustedes habrán visto en sus parciales de orina que si se los han tomado que salen cristales. Los cristales son normales, no tienen ningún problema. El problema es cuando estos cristales se producen en gran cantidad porque son los que fabrican los cálculos renales. Entonces, cuando uno hace un cálculo, o es por uratos, o es por oxalato de calcio, o es por ácido úrico, pero el hecho de que algún familiar les diga algún día, mire, me salieron cristales, pues, no tiene ningún problema. Lo que uno les debe decir es, bueno, tome agüita, dilúyalos. Entre más los diluya uno, menos probabilidad hay de que sobre ese cristal se forme un cálculo. Por esa razón uno no debería darle importancia, salvo que el paciente no tome agua, ¿no? Ahí sí, pues la cosa es mala. Bien. Entonces terminamos nuestro ciclo de laboratorio. La siguiente vez que nos veamos es para hablar de respuesta inflamatoria sistémica. Recuerden que para los casos de respuesta inflamatoria sistémica, las pruebas de laboratorio me las tienen que colocar completas. Y las evaluaciones se las hago